tanto el 68 nuestro como el 18 cordobés no fueron movimientos universitarios en el sentido gremial del término. Fueron movimientos de universitarios frente al poder público, más señaladamente en el caso nuestro del 68. Fue un movimiento de universitarios, fue un movimiento que tuvo como una de sus banderas la afirmación y defensa de la autonomía frente al gobierno y el Estado, y como lo demostró el ingeniero Javier Barros Sierra y la Junta de Gobierno de entonces, fue un movimiento que unificó las diferentes perspectivas e intereses que confluyen en esa cosa que llamamos la universidad, frente a la ilegalidad, la violación flagrante del derecho y de la Constitución por parte del gobierno de la República. ¿Cuál fue la participación de los universitarios entonces? Simplemente para contrastar con lo que hemos aquí empezado a dirimir, ¿no? Bueno, asamblea abierta de los estudiantes, casi diría yo permanente, ¿no? ¿Cómo se llama? Desmantelamiento, ¿no? De lo que se llamaban las sociedades de alumnos, que eran las formas tradicionales de organización de los estudiantes, por lo menos en la universidad. En el Poli ocurrió lo mismo con la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que era una federación que cubría todo el país. Esa quedó hecha a un lado por la movilización y la participación. En contra del porrismo. Y en contra del porrismo. Manifestaciones y brigadas. Esa fue la participación de los universitarios en el 68. Poco que ver con los procesos, digamos, que son propios de una institución como la universidad. En las universidades lo que hemos tenido durante estos últimos años, creo que se expresó en algunas intervenciones, sobre todo del público, en donde efectivamente lo que se ha instalado en nuestras universidades son visiones profundamente conservadoras. Y parte de ese conservadurismo es esta ajenidad con los estudiantes. Los estudiantes son un problema también. Sí, se dice formalmente son la materia de las universidades, pero son un problema que además se desconoce, se ha dicho aquí. Bueno, no sé cómo podemos desconocer con quienes trabajamos todos los días, pero efectivamente como hay esta estratificación universitaria en donde hay profesionalistas de la administración o de la dirección universitaria muy separados de la vida académica, pero ciertamente lo que hay es una negación del papel de los jóvenes estudiantes. ¿Qué pueden cumplir? Con mucho trabajo hablamos de la participación de la academia o de los académicos, pero de la estudiantil rápidamente nos remiten a historias que fueron hechas en otros tiempos, para eso sí hay memoria, bastante poco afortunadas por lo demás. Los gobiernos neoliberales han enfatizado que es importante la participación ciudadana y en las universidades también discutimos sobre la democratización y la participación y lo tratamos como si fuera una obligación más que un derecho. Y es extraño porque en el fondo, aunque hay esos llamamientos a la participación, las estructuras o las formas de operar de los gobiernos, tanto afuera nacionales como en las universidades,
hacen todo lo posible para evitar la participación ciudadana. Si uno mira a las universidades hoy en día, las públicas, porque en las privadas no hay ninguna participación, podemos distinguir que hay diferentes trabas. Uno es que el gobierno universitario se bifurcó en dos ámbitos. Uno es la administración ejecutiva, digamos, que es cada vez más profesional, con personal de tiempo completo y con un salario que es fácilmente el doble de lo que gana un profesor titular C. Y se dedican de tiempo completo a gobernar. Al lado tenemos consejos, que somos la máxima autoridad en el papel, pero son instancias de aficionados que no reciben ninguna recompensa más que un puntaje para los estímulos por su participación. Y la participación ciudadana también al mismo tiempo es una potencia. Yo sí creo que la participación es una potencia. ¿Por qué? Porque hay un control democrático electoral y un control democrático no electoral que tenemos que hacernos cargo de eso. Es decir, hasta dónde nosotros podemos entender la participación en tres sentidos. ¿Para qué la participación? Preguntémonos. Yo respondo, para mantener democrático el ejercicio del poder. Es decir, entre elección y elección de autoridades, sea donde estemos hablando, de donde estemos hablando del Estado, si no tenemos participación ciudadana, no podemos tener la certeza de que mantendremos democrático el poder. Número dos, ¿para qué queremos la participación si ya hay gobierno representativo? Mi respuesta también trata de ser lo más sencilla posible y es: articula ciudadanía, soberano, en este caso comunidad, rectoría y autoridades, con los servidores públicos entre coyunturas electorales. Es decir, no solamente tenemos y movilizamos la decisión y la voluntad de la comunidad en un momento determinado, si esto es libre, etcétera, etcétera, sino que además lo mantenemos entre coyunturas. Y tercero, ¿para qué necesitamos participación si hay mecanismos de control? Y aquí me parece un punto fundamental que se puede hacer pasado mañana en cualquiera de las instituciones del Estado, es para mejor decidir, es decir, deliberar, para mejor saber, es decir, saber qué es lo que quiere la comunidad, para opinar, pero también para mejor controlar. Si nosotros no pensamos que la participación puede ser pensada como control democrático entre coyunturas electorales y más allá de los organismos internos de control, creo que estamos perdiendo una gran potencia de la participación ciudadana. La propuesta entonces es clave. La propuesta es una propuesta medular, implica repensar las perspectivas de donde estamos discutiendo el gobierno, la gobernanza, la gobernabilidad y la participación. Es incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones y en el control democrático de lo público. A partir de la agresión del 3 de septiembre de los grupos porriles en la UNAM, que rápidamente desató movilizaciones y organización y asambleas, etcétera, en otras universidades, porque es un problema que sí tenemos muy importante en las universidades. Hemos tenido mecanismos irregulares, absolutamente inaceptables de control de la comunidad universitaria. Y eso es el porrismo. El porrismo no es un mal de unos cuantos gandallas que vienen a golpear quién sabe por qué y con qué intereses oscuros están detrás. Es parte de la estructura de gobierno vertical de las universidades, de toda su historia, porque es parte de ese Estado que también hizo siempre uso de fuerzas irregulares para golpear y reprimir. No solamente la policía o el ejército, que tiene un alto costo, que un Estado tome la decisión de reprimir, de desaparecer, etcétera, como estábamos teniendo en México, sino que además tienen estos grupos irregulares en donde siempre hay el sospechosismo de quién sabe quién fue, qué intereses estaban, que etcétera, etcétera. Si somos universidad estatal en Puebla, no podemos abrir un plantel en Veracruz para competir con la veracruzana. No, por alguna extraña razón no podemos. O todo el mundo decidió que no se mete en el terreno de otros. Habría que pensar en para quién o para qué mercado de trabajo preparamos estudiantes. Por ejemplo, en la UAP hemos encontrado que todos los físicos, matemáticos y los de computación
encuentran trabajo no en Puebla, donde no hay mercado de trabajo, sino en el Silicon Valley de México, que está en Guadalajara. Estamos preparando egresados para Guadalajara y somos orgullosamente poblanos. Entonces, habría que pensar en los nuevos términos de qué significa ser universidad en un mundo más globalizado. ¿Somos de ese punto muy específico o somos algo más? ¿Qué universidad necesita el país o qué universidad necesita el mundo o qué universidad necesitan los estudiantes? Y cosas por el estilo. Nadie sabe mejor lo que pasa en una facultad que sus miembros. Eso es de lógica aplastante, ¿no? Decía una socióloga, ¿quién sabe mejor cómo funciona la ciudad que los que viven en la calle, ¿no? Los homeless. Es decir, si tú solamente tienes el conocimiento experto de los urbanistas y del gobierno de la ciudad y no tomas de los que viven en las calles, pero también de los que viven en las colonias, en los barrios, etcétera, estás perdiendo no solamente la posibilidad de otro tipo de relación con la población, sino también enorme riqueza. De manera instrumental estás perdiendo. Entonces, ese es un insumo que la autoridad tendría que tener en cuenta para que haga de verdad lo que decía, un diseño propio para que esa inteligencia colectiva forme parte no solamente de los insumos de la autoridad, sino de los insumos de la institución. Porque por más inteligente que sea la autoridad y su cuerpo asesor, nunca va a ser tan inteligente como el conjunto de la comunidad. Entonces, eso implica que tienes que diseñar los procesos para que todos puedan hablar. Y eso no se hace en 4 mesas de especialistas. Esto igual promueve, provoca, da ideas, etc. Pero esto es un primer impulso.